Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a esta actividad que hemos organizado para hacer llegar información valiosa a todas las personas que forman parte de esta gran familia de Clínica Los Sauces. Este conversatorio tiene la finalidad de compartir con los especialistas en el área información valiosa que se puede abordar de manera multidisciplinaria en el marco de nuestras actividades relacionadas con el mes de octubre dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Tenemos dentro de nuestros invitados al doctor José Silva, mastólogo, la doctora Carmen Luces, cirujano oncólogo, la doctora Clarimar Carreño, ginecólogo y obstetra, y el doctor Fernando Medina, médico psiquiatra. En esta oportunidad nosotros quisimos hacer un conversatorio para poder obtener de ellos la mayor información posible, basándonos un poco más allá de lo que es la experiencia del diagnóstico y hacer un abordaje completo de la paciente o el paciente que es diagnosticado con cáncer de mama, abordando un poco más el entorno familiar, el entorno laboral, y por eso contamos en esta oportunidad con la participación del doctor Fernando Medina para que nos oriente el acompañamiento emocional. Me gustaría iniciar esta actividad invitando al doctor Silva como gran conocedor de la materia y poder recibir de su parte conocimientos importantes. ¿Qué tal? Muchas gracias. La importancia de que estemos acá juntos no solo que uno maneje, el otro no, sino que podamos participar de manera integrada. Se conoce a grosso modo que el primer lugar de impacto es saber, tengo algo, me encuentro algo, tengo una lesión, y desde allí empiezas a buscar. ¿Quién es el pilar de apoyo para todas nuestras mujeres en su mayoría de los casos? Nuestra ginecóloga de cabecera. Clarimar, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ocurre como motivo de consulta en relación al cáncer de mama? Agradecida por la invitación. Nuestra especialidad es especialidad de choque en esta patología. Es para nosotros una gran responsabilidad como médico especialista del área de la ginecología determinar cuáles son las pacientes que tienen factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Poder determinar quién está delante de nosotros, si es una paciente portadora o no de una lesión que si no diagnosticamos en su momento puede llevar a un mal pronóstico y a una baja sobrevida en las pacientes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como ginecólogos? Detectar pacientes que tengan factores de riesgo que podamos modificar o no y saber emplear las técnicas que tenemos a mano para hacer el diagnóstico presuntivo y certero. Importante eso. Se conoce que la incidencia de cáncer de mama, tanto para hombres como para mujeres, está cada vez en más elevación de números. Para el hombre se sabe que alrededor del 1% de incidencia. Pues es un número bajo, pero sigue siendo un número importante. Algunos tenemos factores hereditarios, la edad, condiciones de anatomía como ginecomastia, lipomastia, otros son expuestos a tratamientos hormonales. Si vamos a eso, en el caso de la mujer, las estadísticas son mayores. Mientras más tejido glandular exista, más oportunidades de cáncer vas a tener. Pero no por eso el hombre no va a tomar en consideración y la mujer se va a dedicar exclusiva a la prevención. La prevención existe, pero de forma parcial. No sé qué opinas tú, Carmen, si podemos prevenir o no el cáncer. El cáncer de mama en nuestro país representa un problema de salud pública. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer diagnosticado en las mujeres venezolanas. Entonces debemos tener conciencia de cómo diagnosticar precozmente para poder tratar adecuadamente a estas pacientes. Más allá de poder determinar o hacer un diagnóstico cuando la paciente consulta por sintomatología, es hacer campañas exhaustivas y incentivar a las pacientes en que deben hacerse la mamografía anualmente. A partir de los 35 años, toda mujer debe realizarse una mamografía complementada o no con un ultrasonido mamario de acuerdo a sus características particulares, pero es el estudio que ha demostrado un impacto en la mortalidad disminuyendo esta cifra. Importante esto, eco y mamografía. Las edades son importantes. Las mayores de 35 años de edad se benefician más de tener una mamografía en compañía de un ultrasonido mamario, pero debe ir a la consulta.
¿quién se encargaría de hacer el diagnóstico o quiénes seríamos los involucrados en esto? Cuando ya tenemos por mamografía, por ultrasonido o al examen físico una lesión con características de sospecha, la persona capacitada o la persona entrenada para realizar una biopsia con aguja gruesa, independientemente que sea el ginecobstetra, el mastólogo, el cirujano general, el cirujano oncólogo, pero lo ideal es que tenga la formación para hacer el procedimiento, sin tener que limitarlo a una especialidad en particular. Yo creo que aquí es importante hacer énfasis también en la autoexploración mamaria, porque debemos educar a nuestros pacientes de cuáles son los síntomas probables que pueden estar presentes. Creo que es importante la prevención y educar a nuestra paciente desde la edad de la pubertad, cuando ya ocurre la menarquia o primera menstruación. Ya las mujeres estamos bajo el estímulo hormonal del estrógeno, que es una de las teorías más estudiadas en la génesis de este tipo de lesiones. María, ayúdame con esto. Entiendo que usted ve muchos pacientes neonatólogos, pacientes pediátricos y tienen una compañía, una madre y un padre. Les llama la atención el cáncer de mama en estos casos y después está en relación la contraparte social. Toda mujer y todo hombre trata de tener planificación familiar. ¿Existe algún vínculo entre la planificación familiar y la incidencia del cáncer de mama en relación a los pacientes que usted ve? Es importante siempre que el paciente pediátrico acuda a sus consultas en compañía de sus padres, porque nosotros obviamente en el examen físico y en el interrogatorio sobre los antecedentes que puedan existir en la familia, los padres aportan información importante. Al existir un antecedente en el de diagnóstico de cáncer de mama o alguna patología relacionada con cáncer en la familia, nosotros hacemos más hincapié en la consulta médica pediátrica del seguimiento de este paciente como tal. Y al tratarse de un joven o una jovencita que entra en la edad de la pubertad, debe seguir asistiendo a sus consultas pediátricas, porque nosotros empezamos a hacer la evaluación del desarrollo de estos caracteres sexuales, el botón mamario, la exploración, enseñar al paciente lo importante que es tomar en cuenta los antecedentes, madre, abuela o familiares cercanos o de primera línea que hayan padecido cáncer de mama. Obviamente el manejo y la prevención en ellos es diferente. Partiendo desde una experiencia personal, mi madre tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de cuello uterino, por lo tanto yo desde los 30 años ya me hago todas las pesquisas todos los años, porque debo tomar la consideración de que tengo un factor de riesgo familiar importante. Eso es importante el punto, porque hoy en día hemos visto en la consulta que las madres llevan a sus hijas para una planificación familiar precoz para evitar un embarazo en un adolescente sin una evaluación médica previa que te permita determinar qué tipo de anticonceptivo método tú puedes emplear en estas adolescentes. Hoy en día lo más frecuente es colocarle un implante subtérmico a una paciente de 13, de 12, de 14 años que vio una regla para evitar un embarazo. Entonces allí no solamente tiene el estímulo hormonal de su propia carga hormonal, sino que viene la sobrecarga exógena y entonces cambian de implante, cambian ampollas, cambian anticonceptivos orales combinados solo con progesterona y ocurre un desajuste hormonal importante en su ciclo hormonal que puede llevar a una alteración en la parte anatómica. Podemos ver entonces posteriormente, ya en la etapa del desarrollo, ya cuando están maduras, el desarrollo de quistes mamarios, fibroadenomas mamarios y lesiones en ovarios. Y otro tipo de patología que se presenta y que no siempre terminan de ser en cáncer, pero que están y sea como factores de riesgo. Sumándole todos los factores de riesgo que pueden tener esas pacientes. Gracias, entiendo, María, que comenta. El antecedente personal es importante. Siempre pensamos que porque en nuestra familia hubo cáncer de mama, yo lo voy a tener. Doctor, oriéntenos en eso. ¿Cómo se comporta el paciente cuando le consulta por... Doctor, me mandaron para acá porque tengo cáncer de mama, o me mandan para acá porque ando estresada pensando en que todo lo que me sale en las mamas es cáncer? ¿Qué nos opina usted desde su punto de vista de especialidad? Primero que todo, que la paciente que asiste a la consulta con ese diagnóstico, siendo más común que tiene una crisis de angustia muy grande, de tipo aniquilatorio, de tipo de muerte, y depende de la edad,
va a tener pronósticos diferentes. Las mujeres jóvenes reaccionan con mucho más rabia, indignación, porque le ha pasado eso, más que el miedo. Personas de la tercera edad o la segunda edad también tienen miedo, ¿no?, a morir, sí, a cómo va a dar la familia, cómo va a dar el esposo, o qué consecuencias en su alteración física, por ejemplo, en el caso que tengan que hacer una amputación de la mastectomía, cómo es la relación, el miedo a perder la pareja, el miedo a perder a los hijos temprano, con quién los va a dejar, todo un aspecto, y la familia comienza a ser disfuncional. Es por eso que es importante asumir, como hablamos anteriormente, que tenga un criterio de qué es el cáncer, qué es curable y cómo se puede manejar lo mejor posible. Hay muchos pacientes que ya han sido diagnosticados, tratados, incluso ya han ido a cirugía y están en lo que corresponde a los seguimientos. Necesitan el apoyo de la parte emocional. ¿Cómo es la incidencia en relación al comportamiento de conducta sexual en esta paciente que ha sido ya mastectomizada, que ha sido amputada por la razón que sea, oncológicamente hablando en este caso? Sí, se puede ayudar muchísimo, porque básicamente la mama está relacionada con la feminidad, ¿sí?, la parte de mujer, y es casi como una castración. Entonces hay muchos miedos al respecto. Entonces, muchas veces es importante atender al esposo también para ver cuáles son las fantasías, qué los une, qué los separa y cómo se pueden orientar, porque parte de la satisfacción sexual no está solamente en las mamas. ¿Qué es lo que principalmente mueve al paciente a buscar una ayuda? Principalmente es la paciente que lastimosamente en nuestro medio, la que se toca algo. Esa es la paciente que va a buscar ayuda, porque nosotros, a pesar de que en los últimos años se ha hecho una campaña bastante extensa en medios de comunicación, en los mismos establecimientos de salud, bien sea públicos o privados, sobre la concientización sobre el cáncer de mama, la paciente todavía no tiene esa cultura de prevención, del chequeo anual, del chequeo general con su médico ginecólogo en el caso de la mujer. Entonces, cuando la paciente realmente se siente algo, es cuando busca la ayuda y saber qué es lo que tiene. Igual que dice la doctora Ruiz, en nuestra realidad eso es lo que sucede. La paciente acude cuando se siente algo, sabiendo que cuanto más precozmente podamos detectar cualquier lesión en la mama, pues mayor será el éxito en el tratamiento y mucho mejor será el pronóstico para estas pacientes. Sin duda alguna, compartiendo el mismo hilo de opinión, se sabe que si empezamos temprano con una actividad, obviamente el futuro va a estar más programado y más predecible. Las estadísticas en la incidencia para el diagnóstico del cáncer de mama van en ascenso. Muchos pensamos que es preocupante y lo primero que podemos decir, está de moda el cáncer de mama. ¿Es la primera causa? Sí, es verdad, pero es gracias a estas campañas de concientización donde cada uno de nosotros tomamos más interés en ayudar, en forzar de que aprendas. Hemos visto que esta alza en el diagnóstico de la incidencia de cáncer de mama se debe a que las personas lo estamos como obligando a evalúate, atento, los medios prestan más educación de conciencia. En todas partes lo estamos viendo, pero también los medios de diagnóstico, ultrasonido y mamografía, simple, accesible y bastante confiables para tener una pesquisa. La pesquisa es, no siento nada, pero me autoevalúo. Mes a mes, mi familiar me conoce y sabe, ya va mamá, espérate, está pasando algo, ese pezón se hundió. ¿Por qué? Anda el ginecólogo empieza la directriz. O el varón, papá, ¿qué pasa? ¿Tienes algo en la mama? ¿Tienes líquido? ¿Estás sangrando por el pezón? Anda donde el cirujano. Y empieza la cadena de investigación. Entonces, esa alza que hay en aumento del diagnóstico se debe a que realmente es un número favorable. En relación a los años pasados, se diagnostican más, se mueren menos, pero depende del interés. Si lo determinamos temprano, el éxito se garantiza en la mayoría de los casos. El tratamiento debemos ser todos. La familia, herramienta, bastón número 1. Ser familia no es solo saber todo el caso. Como especialistas en el área, ¿qué opinan del aporte de la familia en esto? La familia es indispensable. El cáncer en general no es una enfermedad solo de un paciente, es enfermedad de la familia. Y la idea o lo que se espera es que más allá del diagnóstico, esto sea la manera en la cual aprendan a complementarse, a contenerse, a apoyarse para que el tratamiento pueda ser mucho más ligero, mucho más llevadero. El éxito, la evolución del paciente va dado en ese apoyo, cuando los hijos, el esposo le dan el soporte y los une, una experiencia que los une en vez de separarlos.
sabiendo algo. La familia siempre se asocia que es la que genéticamente es nuestra familia. Hoy por hoy todos podemos saber que como buen venezolano o venezolana todos somos panas, sin duda alguna. No nos cuesta ayudar. Entonces, ese compañero que lo conocemos en turno de 8 a 5, evidentemente terminamos siendo familias laborales, pero que nos ayudamos. Por eso, el gran aplauso a las sociedades, a las organizaciones laborales, a los empresarios que apoyan a sus obreros con servicios médicos. Los servicios médicos también nos han ayudado a aumentar la incidencia en estos diagnósticos. Entonces, un gran reconocimiento a todos ellos, pero más reconocimiento se le hace al individuo que trata de cuidarse. De usted depende cuidarse y cuidar a sus cercanos. Por eso ser familia será muy importante en todos los aspectos. Sí, es muy importante. Y transformar el hábito que tienen muchas personas de ir a la casa del médico cuando tienen algo, en vez de hacer un control rutinario. Con respecto a entre ginecología y cirugía oncológica, siempre tenemos miedo de ir al cirujano oncólogo. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de acudir al cirujano oncólogo? La palabra cáncer tiene connotación de mortalidad y pensar en muerte genera angustia, genera ansiedad, da miedo. Eso es una realidad. Pero el cirujano oncólogo no solamente está para tratarte cuando ya tienes un diagnóstico de cáncer. O sea, el cirujano oncólogo puede ser tu guía, puede ser tu apoyo. Parte de lo que nosotros hacemos es discernir y tratar de diagnosticar si realmente una lesión es maligna o no. No todas las lesiones en la mama son malignas. Entonces, el cirujano oncólogo también te puede guiar en descartar que se trate de algo maligno. Y desde el punto de vista ginecostétrico, ¿qué nos puedes decir? O sea, existe mucho interés en aceptar al ginecostétrico, pero desde el punto de vista oncológico, ¿cuál es la importancia que tiene acudir al ginecostétrico o al ginecólogo? En primer lugar, somos la especialidad que evaluamos a la mujer desde que comienza el desarrollo hasta su etapa más difícil, que es la menopausia. O sea, que nosotros evaluamos a la mujer en todas las etapas de su vida. Muchas veces somos los médicos de las abuelas, de la mamá y de las hijas. Aquí lo importante es el rapport que tú hagas con tus pacientes, que no te vean con aquella persona sentada con una bata blanca detrás de un escritorio. Tienes que ser cercano a tus pacientes. Muchas veces tan cercanos que nos inmiscuimos en la realidad de los pacientes y terminamos nosotros llorando al lado de los pacientes. Pero, ¿qué debemos hacer? Tener la capacidad de discernir en qué momento podemos nosotros manejar la patología o cuándo debemos referir al paciente. Porque aunque somos ginecólogos, sabemos hacer el diagnóstico, nos hemos instruido en el tratamiento, nos hemos instruido en cómo realizar una biopsia, cómo hacer un diagnóstico, hacer la sospecha, incluso llegar al diagnóstico de un cáncer, pero uno debe saber hasta dónde llegar como especialista. Para eso yo me apoyo de aquí de mis grandes colegas, la doctora Carmen y el doctor José, que son los que posteriormente, van a enfrentar la situación. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Carmen. ¿A ti te llegan pacientes con prevención? O sea, vengo aquí para un control anual, o siempre te llega el paciente con el diagnóstico de cáncer? No, me llega con alguna frecuencia esa paciente que dice, mira, yo escuché en televisión que tengo que hacerme mi chequeo, que yo tengo que hacerme una mamografía. Y así como algunos eligen ir al ginecólogo, otros eligen ir con el mastólogo, y generalmente cuando tienen algún familiar que ha tenido cáncer, acuden para el cirujano oncólogo y que se les haga la pesquisa. Y otra cosa que es importante aquí traer a colación, el repunte que hay de cáncer de mama en el embarazo. A eso iba. Hemos notado que la incidencia está muy presente. Hemos hablado de los factores modificables, no modificables, pero también hay factores de riesgo, obviamente, que están contigo desde que naces hasta que mueres. Vamos entonces, la planificación familiar temprana es un factor de riesgo. Totalmente. Los embarazos llevados... Sin prescripción médica. Correcto. Sin prescripción médica es un factor de riesgo. Los embarazos llevados de manera irregular, en lo que corresponde al seguimiento, también permite que aquellos pacientes que no han sido llevadas a un embarazo de una manera programada, con una revisión previa, obviamente, dan en factores de riesgo, con condiciones presentes como nódulos mamarios, a las cuales ya muchas veces se venía manejando. Tengo un nódulo de mamas, bueno, este nódulo lo tengo de generación en generación, toda mi familia lo ha tenido, no me va a pasar nada. Sale embarazada y viene el cáncer de mama. Es difícil, todos lo sabemos, nos da
cierto temor, pero ¿es curable, no curable? ¿Podemos manejarlo? Aquí lo difícil para nosotros los obstetras, el manejo es el tiempo gestacional, saber en qué momento podemos o no aplicar el tratamiento. Se sabe que en el primer periodo del embarazo, que es el periodo de la embriogénesis, que son las primeras 13 semanas, lo ideal es no colocar ningún tratamiento. Ya después del segundo o tercer trimestre se puede aplicar el tratamiento en las embarazadas con cáncer de mama, excepto la radioterapia. El miedo a la radioterapia. Como manejadores del medio, sabemos que el tratamiento en el cáncer de mama no solo se debe que lo podamos determinar temprano, debemos tratar. Eso sería un porcentaje del cual queremos que sea el porcentaje más grande. Aquellas pacientes que están en pesquisa, o sea, no tienen síntomas y se determina el diagnóstico, lo tratamos y ya, pasó la página, es una historia. Otro caso, pacientes que ya saben que tienen las lesiones y que dejan que avance, los determinamos porque por fin llegan a nosotros y pasa por todas nuestras especialidades, desde el punto de vista emocional, físico, conductual y quirúrgico. Pero necesitamos el eslabón del tratamiento sistémico, que sería el tratamiento con quimioterapia y demás otras. La quimioterapia hoy por hoy ya no está como se manejaba en tiempos pasados, que era una receta a la cual esa lista de 5 ingredientes se la administraba a todos los pacientes. No, por eso la sobrevida de nuestros pacientes. Sabemos que nuestros pacientes, si la determinamos temprano, mueren quizás por otra razón. Les da COVID, se mueren por COVID, pero no por cáncer de mama. Eso es lo que queremos, pero resulta que la quimioterapia va dirigida de acuerdo a cada uno de los pacientes. Cada paciente puede tener un comportamiento oncológico, o sea, un cáncer distinto, por ende la quimioterapia va a ser distinta. La edad de cada paciente influye, los factores de riesgo de cada paciente influye en el tipo de quimioterapia, la forma como se le da y el manejo multidisciplinario. La radioterapia forma parte importante en los grandes pilares del manejo del cáncer de mama. Se sabe que de entrada, cuando sabemos tengo un tumor, opérenme y se me quita. ¿Verdadero o falso? Cierto. ¿Y se cura? No siempre. Es importante porque aclarar la cirugía. necesidad de momento correcto para la cirugía. Cuando se hace el diagnóstico del cáncer de mama, es importantísimo recalcar a la paciente que la biopsia inicial con hematocilina y eosina no es suficiente. Si bien esa es la primera etapa, complementar con los biomarcadores, con los marcadores inmunistoquímicos, es determinante para poder elegir la mejor opción de tratamiento para cada paciente. Y de esa forma que el tratamiento sea personalizado, individualizado y con los mejores resultados. Entonces, ¿todas las pacientes deben ir a cirugía primaria? No. ¿Todas las pacientes deben ir a quimioterapia de forma inicial? Tampoco. Eso, como decía José, no es una receta de cocina. El tratamiento va a depender de cada paciente en particular, de la biología y del comportamiento de cada tumor. Aquellos pacientes que son sometidos a un tratamiento sistémico como la quimioterapia o inmunoterapia o cualquier otra terapia que sea sistémica en relación a cáncer de mama, el comportamiento de las emociones se recupera, se mantiene cada vez peor, ayuda en algo. Sí, como no. La intervención psiquiátrica y psicoterapéutica influye muchísimo para recuperarse, bajando los niveles de miedo o de ansiedad y sobre todo la relación de dependencia, porque un cáncer toca existencialmente a un individuo, a una mujer básicamente, y va a pensar cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. ¿Puedo yo con esto o no puedo? Entonces esa es la palabra mágica, necesitas el soporte de que te ayude. Normalmente los cirujanos, los oncólogos, los ginecólogos, los mastólogos tienen una carga de varios pacientes que tratan de absorber al médico. El médico no puede manejar todo eso. Es importante la ayuda psiquiátrica, que al final lo que va a hacer es cómo en un momento dado puede ir día a día. La gran receta es cómo maneja la situación día a día, y en eso puede manejar la ansiedad, puede manejar la angustia. Los factores de la rutina son muy importantes, que le dan seguridad. Lo que marca la seguridad en un paciente de sentirse más seguro son las rutinas. Sí, una de las razones por la que pueda yo estar aquí es porque precisamente nuestro objetivo es llevar la conversación más allá del diagnóstico y cómo se maneja el diagnóstico de cáncer de mama, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y cómo esa paciente se incorpora nuevamente a su vida. Yo lo viví directamente hace 20 años cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama. Apenas yo estaba empezando a estudiar medicina y yo le decía a mi mamá, pero es que mañana tú puedes ir a trabajar. Y obviamente al pasar los años, la madurez y el entender las características de la situación, yo puedo decir que realmente nosotros, mis hermanos y yo, nos comportamos de una manera, a pesar de que no teníamos las herramientas para eso, de una manera adecuada, porque le dimos el acompañamiento, la seguridad que ella necesitaba, porque ella era el sostén de la familia. O sea, sin papá, o sea, nuestro papá falleció hace 2 o 3 años antes de ese
diagnóstico y pues ella era la que mantenía a los 2 adolescentes y un niño pequeño. Mi mamá terminó su ciclo de quimioterapia y le costaba asumir el hecho de que no tenía cabello. Ella no quería usar bufandas, ni gorros, ni nada. Quería usar peluca. Yo le dije, no, si te pones una peluca no te va a reconocer, no, así no me gusta, no. Mamá, las bufandas son bonitas. Lo asumió, usó sus bufandas bonitas. Terminó su tratamiento de radioterapia, se recuperó físicamente porque todos esos tratamientos tienen su afectación física y a los 15 días comenzó a trabajar. Volvió a la universidad, empezó a dar clases con pocos turnos, pero ella se incorporó a sus actividades. Entonces es importante lo que el doctor acaba de decir, volver a su rutina, a sus actividades, a su vida, porque su vida no se fue allí. El paciente con cáncer de mama, si lo determinamos temprano, y recalco nuevamente porque nuestro interés va a eso, no es una persona con una enfermedad vergonzosa como se manejaba antes y como los pueblos todavía ocultan los diagnósticos. No, asumamos la realidad, confrontemos nuestra situación, busquemos apoyo, integremos a nuestra familia y aceptemos lo que tenemos y lo que necesitamos. Es importante expresarse. No se puede guardar lo que no se puede tapar. Existe y allí está. Si queremos y tenemos responsabilidades que son nuestros pequeños retoños o nuestros compromisos sociales, obviamente tenemos que estar bien para poder hacer. Entonces, acá el llamado ha sido siempre querer entender de que existe una condición, existimos nosotros para ayudarlos y que nos podemos ayudar entre nosotros porque nosotros también lo vemos difícil. Para nosotros, Clarimar lo cuenta de una manera muy significativa y sutil. Se involucra emocionalmente con los pacientes, a todos nos pega. El hecho de que yo no sea tan carismático con un paciente no me quita profesionalismo. Debo ser puntual y como cirujano, como mastólogo, no estoy para complacer el capricho del paciente en contra de su conducta beneficiaria. Por ejemplo, si le corresponde una mastectomía radical, es por su bienestar y es el plan terapéutico del paciente que se niega y el doctor acá nos puede ayudar de la manera más integral. Pero todos tenemos una base de formación. Carmen, es difícil hacerle entender al paciente cuál es el tipo de tratamiento que mejor le beneficia enfocándonos en lo quirúrgico. No sé si la palabra es difícil. Probablemente lo que tenemos es que involucrar al paciente en la toma de decisiones, dándole la información y las herramientas para que sepa acompañarnos a nosotros como médicos en la mejor elección del tratamiento. ¿Okay? El paciente como un ser, como un ente con dignidad, con personalidad. No podemos simplemente decirle esto es lo que te toca. Nosotros le exponemos las distintas opciones que pueden haber. De acuerdo a las guías, a sus características particulares, lo podemos dirigir o podemos enfocar cuál es el mejor tratamiento en su condición en particular. Pero la decisión final es del paciente. Pero es muy importante que desde el inicio contemos con el apoyo de todo un equipo multidisciplinar. No esperemos que el paciente vaya a quimioterapia y haya perdido el cabello o decirle, mira, te tengo que hacer una mastectomía para enviarlo con el psiquiatra. O sea, desde el día 1, ese debería ser nuestro trabajo en equipo. Importante eso. En Nombre de los Sauces, que es la clínica que más quiero, es la clínica donde más trabajo, es la clínica donde más he visto resultados porque mi carrera ha sido desde inicio hasta el momento, ha sido allí. En esta clínica hemos verificado, lo certifico, en esta clínica sí recuperas tu salud. En esta queremos apoyarte a que tomes conciencia en querer atenderte y atender a tu gente. En este momento le brindamos las gracias a ustedes, las gracias a los que nos acompañan, pero más que las gracias les pido un favor. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos acá para compartir con ustedes esa pequeña duda. Parece un punto en el cielo. Esa duda puede salvar vida, tu duda. Así que por favor compártela con nosotros. Puede ser a través de redes sociales si gustan o ustedes que están acá con nosotros. Simple, desde lo más profundo de su ser, ¿cuál duda tienes? Y le ayudamos con eso. No hay premios, por favor, pero pueden participar. Es importante. No se trata de mover la cabeza a todo lo que decimos, pero ¿qué dudas hay? ¿Qué inquietudes hay? ¿O qué experiencias han tenido? Todos sabemos de que alguien le ha dado cáncer o que alguien tiene cáncer. Y la pregunta es, ¿me voy a morir? ¿Me curaré? ¿Se curarán? Sí, se curan algunos pacientes. Todo influye, depende en qué nivel lo estemos determinando y quiénes están participando en todo esto. Sobre el doctor más temible, que es el doctor Google. La gente busca siempre información en las redes sociales y a veces la información no es la más adecuada. Doctor Google. Bueno, quizás este es el doctor más peligroso que hay porque la gente puede leer una información
distorsionada, una fuente no confiable, y esto puede arruinar su vida porque se prepara para morir, ¿sí? Y deja de vivir, deja de luchar por vivir. El doctor Google es el doctor más nefasto que existe sobre la faz de la Tierra. Es nuestro peor enemigo. Entonces, yo creo que aquí lo importante es la relación médico-paciente que hagas desde el inicio. Si tú te acercas a tu paciente, le llegas al paciente con la información y estás siempre presente, porque a veces las dudas no se presentan en el momento de la consulta, a veces vienen después. Debemos estar presentes en todo momento para nosotros poder disipar esas dudas y, por supuesto, prepararnos para disipar esas dudas, pero es nuestro peor enemigo. La Sociedad Venezolana de Oncología, la Sociedad Anticancerosa, el NCCN, que son guías de manejo nacional e internacional para pacientes con cáncer, usualmente tienen un apéndice o tienen una ventanita que está dirigida a pacientes. No está mal buscar información, lo que pasa es que deben buscar información confiable, información que sea veraz, que sea certera. Entonces, el paciente tiene dudas y las va a buscar. Lo que tenemos es que orientarlos a que puedan investigar en los medios que les van a dar la información que ellos realmente necesitan. A mí me parece que ese doctor hace mucho y también hace poco. Si lo canalizamos de manera correcta, nosotros para la formación nos enseñan a buscar de forma precisa, concisa y puntual en redes confiables. Pero eso es a nivel profesional. Cuando nos vamos a nivel de ser pacientes, lo que menos tenemos es paciencia. Lo que menos podemos tener es tranquilidad. Por eso el autoexamen influye en que se debe ver y se debe palpar. Pero para palparse les recomiendo, cuando ya usted no respira, porque deja de respirar para poder tocarse, debe acostarse para buscarse con calma dónde debe estar la lesión, que a veces está aquí, a veces está acá o realmente nunca está. Es bueno para nosotros, no tanto para ustedes, pero hay otra cosa importante. El motivo de consulta del paciente casi siempre viene inducido porque siento algo. Por favor, que eso desaparezca. Voy porque no me siento nada, me hice mi eco porque soy jovencita y voy a empezar a planificar mi vida. Doctora, dígame si tengo algo o no tengo algo. No tengo nada. Doctora, tengo algo porque me lo palpo. Y bueno, yo no fui al ginecólogo, vine para acá porque me hicieron el eco y la mamografía, pero ayúdeme con usted porque yo me toco algo. Usted llega y le dice, no tienes nada. Porque por examen físico, paraclínico, no tiene nada. Y eso es basándose en las guías de información que tenemos todos. Entonces, las grandes dudas, cuando vayan a la consulta, el paciente oncológico debe acudir en compañía de ¿quién? ¿Quién es el bastón? El acompañante, familia biológica o no, alguien que esté contigo. Necesitamos que siempre alguien esté con nosotros en ese momento. Cuando nos sentamos como pacientes, estamos nada más ahí. Vemos todo, nos entendemos, nos escuchamos, hablamos poco, razonamos poco porque estoy en shock. El que está conmigo entiende y pregunta de manera juiciosa. Casi siempre, a veces peor, y lo sacamos de la consulta. Me gusta más, pero resulta, y les recomiendo que la duda que exista, usted la anota y con eso usted va, doctora, tengo dudas, ayúdeme a aclarar esto. Pregunta 1, pregunta 2, lo busqué en Google, pero dice tal cosa, ¿usted qué opina de esto? Eso es un feedback. Cuando se lleva muy bien con su médico, sería ideal. Gracias a la experiencia que tuvo la doctora Ruiz, cuando tuvo joven, lo llevó de una manera inocente y gracias a ese gran aporte fue un ente motivador como familia. Hoy es médico, pero antes fue familia y hoy sigue siendo familia. Gracias a la experiencia podemos ayudar a muchas otras. ¿Alguna otra duda por allí? Cuénteme. Bueno, de verdad agradecida por la invitación aquí y bueno, totalmente satisfecha con toda la información que ustedes han suministrado. Yo soy María de Lourdes, sobreviviente también de cáncer de mama. Pasé por todo ese proceso. A mí me dieron opciones para operarme y bueno, la decisión fue radical, una mastectomía radical. Creo que fue la mejor decisión. Al momento es un choque con uno, pero la mejor decisión ya es de eso hace 7 años. Y lo importante que usted decía, y usted también, doctor, el acompañante. A veces, no, como decía, no es la familia biológica, son esos ángeles que aparecen y yo tuve la fortuna de ser acompañada con una persona que me ayudó muchísimo y está aquí presente, Milagros. Bueno, fue una experiencia maravillosa, hoy lo puedo decir así, porque bueno, estoy viva haciendo las cosas que quiero hacer, que me gustan y que en ese momento no tenía la oportunidad. Pero realmente ese proceso es fuerte para quien lo vive y bueno, si hay unos especialistas y unas personas que apoyan esto, de verdad que es maravilloso el camino transitarlo. Pero fue duro, afortunadamente fueron las pastillitas, pero de verdad que fue bienvenida fuerte. Sean y gracias a ella. Sí. Yo creo que ustedes hacen una labor hermosa de dar vida, de dar esperanzas de vida y bueno, pacientes como yo pues agradecen esa oportunidad de seguir viviendo y hoy la disfruto
de verdad que sí, me ando por la vida, ando cantando, ando haciendo, sigo trabajando, haciendo cosas, pues. Ya Y hoy por hoy apoyando es a profesional en el gente área. en ese diagnóstico, aunque yo siempre o nosotros nos hacíamos los exámenes rigurosos y gracias a eso creo que fue importante. Todos los años nosotros nos hacíamos los exámenes y bueno, ese día apareció. Y se determinó temprano y por eso Sí, usted está hoy en temprano, una situación que le temprano, favorece. temprano. Fue un cáncer de ductal. Sí, grado 3, no sé cuánto. Bueno, pasé por todo ese proceso de Pasó la inmunohistoquímica. página y es un antecedente Sí, nada más. de verdad que yo las invito a las personas que están aquí que se hagan su chequeo de prevención y que sigan todas las instrucciones, pues, y que hagamos campañas con esto. Llamado a la conciencia. Cada quien se preocupa por su cada cual. Y otra cosa, en familia. Si algún miembro de la familia se enferma, usted está enfermo también. Inviertan en salud, inviertan en calidad. Es verdad, en las estadísticas aparece que en nuestras mujeres en fase menopáusica también aparecen mucho el cáncer de mama, pero aparece lastimosamente en un diagnóstico tardío, diagnósticos avanzados. La pesquisa marca la pauta en todas las edades. La pesquisa debe ser como existe el alimento en la mesa, la pesquisa existe en la planificación de esa persona durante el año. Una vez al año es necesario ultrasonido mamario y mamografía. Y aquellas pacientes u hombres que se hacen eco o mamografías y aparece algún pequeño detalle o simple y llanamente usted no entiende lo que dice ahí, no vaya a Google, vaya a la consulta médica. Quizás está en una fase donde existen factores de riesgo o alteraciones sospechosas sin ser lesiones de malignidad. Si la dejamos quieta, lo que vamos a tocar pronto va a ser el nódulo o probablemente vaya a ser un ganglio en fase metastásica, obviamente. Entonces tratemos de hacer las cosas completas. Entonces muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a todos ustedes por haber atendido esta invitación. Siempre están muy prestos y dispuestos a compartir sus conocimientos con toda esta gran familia. Gracias a ustedes por haber venido, por formar parte de esta actividad que se realizó con mucho amor. Me pongo nerviosa porque este es un tema muy sensible para mí. A pesar de que han pasado muchos años, eso es una huella. Realmente eso está allí. Y sí, la vida es maravillosa, sigue adelante. Obviamente, basándonos en todas estas experiencias, pues la vida se cuida, la vida se valora y haciendo eco de las palabras del doctor Silva, a revisarse, a hacerse sus evaluaciones anuales con especialistas en el área. Es muy importante porque si bien es cierto, podemos acudir a un médico general para que nos haga una evaluación general. Nosotras, principalmente las mujeres, contamos con profesionales excelentes como nuestra amiga la doctora Clarimar, realmente hace un trabajo muy valioso, la doctora Carmen Luces, el doctor Silva. Gracias por estar acá, gracias por aumentar esa valiosa contribución para prevenir cada vez más esta enfermedad o situación, a veces ya uno no haya ni cómo llamarlo, A esta cosa. que exactamente, que llega y toca a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestro cuerpo. Desde la gerencia médica de Clínica Los Sauces, junta directiva y todas las familias Sauces, les agradecemos siempre su disposición para ser garantes de conocimiento, información y formación para nosotros. Siempre tomando en cuenta que todos los años vamos a hacer más y más actividades relacionadas con esto y por supuesto no nos vamos a enfrascar solamente que el mes rosa es el mes de octubre, No, sino todo el año. todo el año. Y también, disculpa la interrupción, este es el mes aniversario de Clínica Los Sauces. Este es el mes aniversario. Muy importante. La esencia es querer, poder, todos podemos, al menos palparnos, observarnos, hacernos, buscar la manera para que nos hagan un ultrasonido mamario y una mamografía si tenemos la edad. Pero si nos sentimos muy angustiadas, muy ansiosas, la prioridad es, doctor, ayúdeme a controlar esta ansiedad que yo tengo, porque realmente creo que me voy a morir de cáncer cuando realmente no tiene. Entonces es importante que todos como multidisciplinarios participemos, pero el paciente tiene que querer. No podemos obligar a nadie a que se cuide, pero sí podemos obligarlo a que cuide a otra persona porque tenemos intereses de por medio. Si él está bien, yo estoy bien. Por eso he llamado a la pareja y a la familia. De ahí surge todo. Los valores como la responsabilidad, la honestidad, el cariño y el amor, pues evidentemente salen del hogar. Cuidémonos para que estemos bien, o lo mejor que se pueda. ¿Ok? Dale, gracias a todos. Gracias. Chévere. Prevenir, detectar, atender y corregir. Si te tocó, juntos podemos vencerlo. Clínica Los Sauces, donde recuperas tu salud.